Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Política con Carreño. Hoy, viernes 9 de junio de 2023. Partimos un poco tarde, algunos problemillas de luz. Entonces, no pudimos, como lo hemos estado haciendo, comenzar temprano. Pero bueno, vale, igual va el programa del día viernes, ¿no? Ya nos veremos nuevamente el lunes. La agenda de hoy, como siempre, está bien surtida, pero nos vamos a centrar en algunos temas específicos, sobre todo vinculados con ya los consejeros instalados, ¿no? Y recordar algunas anécdotas a propósito del reclamo de Bárcano, anecdótico sobre el cafecito que provocó varias reacciones. Pero esto es lo esencial del tema de hoy. Sin embargo, tenemos también que decir algunas cosas respecto de la toma del Liceo Lastarria, cuyas autoridades lamentablemente están quejándose de pérdidas millonarias en computadores y tablets que se robaron, esa es la palabra, durante la toma de estos estudiantes. 19 días, no sé, 3 semanas estuvieron en toma. Bueno, los estudiantes en Chile, ustedes saben, amigos, no van mucho a clase, no, da igual, viven en toma, en paros, y cada una de estas tomas implica destrozo, porque además del robo, me parece que son más de 100 computadores y tablets, no sé, pero los destrozos pertinentes de eso se supone que la próxima semana, fin de la próxima semana, se informaría del reinicio de clases, no sé. Pero da lo mismo, los estudiantes ya perdieron el sentido del estudio, no van a provocar destrozos, esa es la misión, para eso están siendo concientizados, ideologizados, es lo que ocurre en la aplicación, en el Barro Borgoño, en el Instituto Nacional, que estaban tirando bombas Molotov hacia la calle, hacia el exterior, ¿no? Bueno, ese es el nivel de educación que tenemos en Chile hoy, amigos. Esa es la realidad. Es dolorosa, pero es la realidad. O están los profesores desmotivados o en paro, o están los estudiantes que ya prácticamente no estudian nada, y se enojan conmigo cuando yo digo, pero cuando ocurre este tipo de acciones vandálicas, el estudiante, a mi modo de ver, deja de ser estudiante y está mucho más cercano de lo que es un vándalo de la primera línea, un delincuente. Si usted va a un colegio a robarse las cosas, a destruir su colegio, es un delincuente, no tiene conciencia social, no tiene espíritu de compañero, no le importa aquel compañero que quiere estudiar, que quiere ir al colegio y estudiar. No le interesa. Están absolutamente ideologizados, manipulados por activistas políticos conocidos, de partidos políticos también conocidos, que son los encargados de asusar a estos estudiantes y de infiltrarse también con ellos, ¿verdad? Camuflados en estos overoles blancos, con estas máscaras, entonces no es posible identificarlos, porque además son cobardes, provocan daño,
Otra persona murió ahora por causa del desvío, ¿no? En la región metropolitana. Me informan poquito antes de entrar minuto antes de entrar en esta grabación. Entonces, es un tema del día a día. Lamentablemente, amigos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante esta realidad donde el colegio ha dejado de ser ese lugar de formación cívica, de compañerismo, el lugar donde se adquiere el conocimiento, donde se aprende a ser un ciudadano, o se aprendía a ser un ciudadano, a ser respetuoso del otro, de los valores, del bien común? Bueno, nada de eso existe hoy, amigos. Nada. Lamentablemente. Y sí, están los otros temas, la declaración de Sergio Muñoz respecto de las ISAPRES, en fin, hay varios temas que es necesario conversarlos. ¿Y qué está pasando o qué va a pasar con este anteproyecto? Yo les dije en mi programa de ayer que el lunes comenzaré a analizar el anteproyecto, los artículos. No voy a comenzar por el artículo 1, sino por aquel que a mí me parezca más interesante, no sé. Y vamos a ir comentando los artículos de este anteproyecto y ver cuál será el rol, el papel en definitiva de estos consejeros y de la oposición. Y hablando de oposición, bueno, vamos a comenzar por ahí, ¿no? Por esta oposición que ha comenzado ya su trabajo. Se han determinado los presidentes de las comisiones. Hay 4 comisiones. Una comisión del sistema político, que está liderada por un UDI, Edmundo Eluchans. La comisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, que quedó a cargo del republicano Antonio Barchiesi. La comisión Principios, Derechos Civiles y Políticos, cuya presidenta es la republicana María de los Ángeles López. Y la comisión Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, presidida por Germán Becker, de Renovación Nacional. Es decir, las 4 comisiones, sobre todo la primera, que el sistema político, todos querían tomar esa comisión. Bueno, las 4 quedaron en manos de la oposición y el oficialismo puso el grito en el cielo, ¿no? Sí, porque, bueno, quieren pasar la aplanadora, ninguna siquiera para nosotros. Yo quiero decirle al oficialismo que en realidad no sé qué reclama, porque es una práctica que ellos utilizaron, pero todo lo que quisieron cuando ellos fueron esa inmensa mayoría el año pasado, ¿no? En la convención constitucional. Entonces, acusar de exclusión, porque ellos dicen que los excluyeron, claro, por supuesto, acusar de exclusión me parece un poco inapropiado, ¿no? Una reacción muy propia de esta gente, que se olvida, como yo digo, se olvida la vaca que ha sido ternero. Si ellos hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Yo siento que esos lamentos de los frente amplistas, de los comunistas, pero nos prometieron. Bueno, todo el mundo promete en política. Aquí no hay promesa, aquí hay una mayoría y me parece oportuno y adecuado que las presidencias,
estén en manos de la oposición, por algo son mayoría. Y lo que importa es cómo se va a discutir este anteproyecto, que hay mucho que corregir. El señor Barquiesi, que es un republicano, dijo que había hartas cosas, bueno, que había cositas que corregir. No, señor Barquiesi, hay mucho que corregir. Yo he estado acompañando el texto el anteproyecto, hay muchas cosas que corregir, o sea, no es que hay poquitas cosas, hay pasajes enteros, muy semejantes a la Constitución que rechazamos en septiembre pasado. Entonces, claro, a mi modo de ver, lo importante es la independencia con que la derecha, la oposición, pero sobre todo los republicanos, cumplan su rol. A mí me parece que eso es importante, cumplan su rol para el que fueron votados por una inmensa mayoría, más de 3 millones de chilenos votaron por los republicanos. Y casi un 64-65% votó por la oposición, o sea, por la derecha. Bueno, debe cumplir ese rol, claro que sí. Y no dejarse impresionar de ninguna manera por los reclamos cebolleros, digo yo, cebolleros, populacheros, ¿no? De los comunistas y de los frente amplistas, no, de ninguna manera. Hay mucho hilo que cortar en este anteproyecto, mucho. No son cosas pequeñitas, cuestiones bien parecidas, como dije, a la Constitución rechazada. Así que yo siento que es importante que la derecha, que la oposición, cumpla su rol sin miedo, sin temores, con honestidad política, sí, y revisando minuciosamente el anteproyecto. Porque si van a mirar el anteproyecto así, por encimita, y decir, bueno, aquí una manito de gato aquí, una manito de gato allá, bueno, vamos a rechazar el texto. Les doy un ejemplo, apenas. El artículo 1.2 del capítulo 1 del texto del anteproyecto, ¿no? El capítulo 1 se llama Fundamentos del Orden Constitucional. Y en ese artículo 2.1 tenemos el Estado social y democrático de derecho. Yo ya en programas anteriores me he referido a lo que significa esto, el Estado social, democrático y de derecho, y a otras cuestiones bien interesantes. Y vamos a retomar este tema nuevamente cuando yo comience a revisar y a comentar el anteproyecto, amigos. Sin duda, la idea es que ustedes y nosotros tengamos una visión clara de lo que es el anteproyecto. Cosa que cuando vayamos a votar, votamos a conciencia. Y no votamos como dijo la señora Bachelet, no he leído el texto, pero es lo más cercano a mis sueños, o sea, la estupidez más grande, ¿verdad? Y el mal ejemplo, muy mal ejemplo de lo que significa ser un demócrata, el de esta señora. Entonces, no, nosotros la idea es comentar y que ustedes vayan comentando también y vayan enterándose de estos artículos. Vamos a ver cuál es el rol entonces de los consejeros, cómo se va a comportar este 62% o 64% que votamos por ellos. Entonces queremos verlos en acción, queremos verlos cómo actúan como consejeros honestamente, sin temores al comunismo, sin temores a los frente amplistas, ni a estos revoltosos de la primera línea, ni al Partido Comunista que de frentón ha amenazado con llamar a su gente a la calle para frenar el avance derechista, como dicen ellos. No, la gente, los que votamos por ustedes,
votamos pensando que van a hacer un buen trabajo como consejeros. Eso es importante, no tienen que olvidarlo. No tienen que caer en este lamento, en este llamado del canto de las sirenas. No, no. No, porque nosotros sabemos que ellos son personas, conglomerados políticos, cuyo único interés es afianzarse en el poder y asumirlo en su totalidad. Ese es su afán. Ellos continúan con su revolución. Ellos no lo dicen ahora abiertamente porque no está el horno para bollos, pero ellos continúan con esta idea de refundacional por más que no lo digan. Alguna cosa habrán variado, cuestión que yo no les creo, tampoco le creo al presidente Boris, en absoluto. La verdad, amigos, que no le creo a ninguno de ellos. Y no les creo no porque no sea mi ideología o mi color político, no les creo porque ellos me han dado pruebas fehacientes, verdaderas, legítimas, y a diario, para no creerles. De hecho, el presidente Boris dijo que no iba a involucrarse en este consejo, ¿no? Sin embargo, fue de un discurso de 7 minutos, por suerte, habló 7 minutos nomás. Pero después, ¿verdad? Dijo que bueno, que había que apoyar este texto constitucional. Entonces ya se involucra. Se involucra. Un día dice una cosa, pero al instante da su clásica, típica voltereta de carnero y dice otra. Entonces no son personajes creíbles, amigos, de ninguna manera. Así que el papel, el rol que tiene la derecha, que tiene la oposición, es un papel claro. Revisar minuciosamente, a conciencia, el anteproyecto y no corregir las pequeñas cosas. Hay mucho hilo que cortar, mucho que corregir. Y vamos a ver si lo están haciendo bien. Vamos a ver si de verdad están representándonos a ese 64 o más % que votamos ahora. Vamos a ver. En medio de todo esto, ¿verdad? De estas penurias y llantos con lágrimas de cocodrilo, falsas pues, de los comunistas y de los frente amplistas. Bueno, surge una anécdota que es curiosa, ¿no? Bassa, ustedes saben que Bassa fue vicepresidente, ¿no es cierto? Del fallido, del fracasado, de la fracasada, mejor dicho, Convención Constitucional. Cuando la señora Loncón, que era la presidenta, entre paréntesis, señora Loncón, entregó sus documentos porque nunca más se supo, ¿no? Está pasando piolita, pero aquí estamos nosotros para recordarle. Porque hasta aquí ni la USACH ni usted han dado señales de vida. Y usted sigue entonces en tela de juicio, pues nadie le cree. Y a la USACH tampoco. Universidad poco seria. Bueno, el señor Bassa, ¿no? Dijo, causó así toda una trifulca, porque publicó que el trato que ellos recibieron cuando redactaron esa propuesta, ¿verdad? Que derechamente era un bodrio, amigo. Yo la comenté prácticamente en todos sus artículos. No aquí en este programa. Me parece que todavía yo no tenía el programa. Mi canal es nuevito, está comenzando. Entonces, bueno,
y porque aparece, ¿no es cierto?, la foto de un garzón sirviéndole un café a una me parece que consejera de Revolución Democrática, aparece sirviéndole un cafecito, ¿no? Entonces es una fotografía que fue tomada durante la instalación del, de los consejeros, claro, del órgano constituyente, ¿no? Y estaba, ¿verdad? Esta persona, a ver cómo se llama, una, un consejero, claro, un consejero de Revolución Democrática, sí, el señor Julio Ñanco. Y estaba en el lugar, obviamente, el señor Julio Ñanco, como consejero del oficialismo de Revolución Democrática, estaba en ese sector junto a sus compañeros del Frente Amplio, de un señor Quinturay Melín, algo así, y José González. Entonces Baza cuestionó el trato que se le estaba dando a estos consejeros respecto al trato que se le había dado a ellos. Y dijo, meses, sin un lugar donde comerse un sanguchito, meses, esperando una mísera máquina de café y golosinas. Escribió él en un tuit, no sé dónde diablo, y un emoji levantando los hombros y manos. Entonces, claro, provocó mucha risa, ¿no? Y revuelo, porque eh, Baza está mintiendo, pues. Baza miente, el señor, ¿cómo se llama Baza? Se llama Jaime Baza. Eh, y plantea situaciones que son muy ridículas. Esto es como una anécdota, ¿no? No un complemento a esto otro. ¿Por qué? Porque cuando en la época de ellos se vivió el peor momento de la pandemia. Estaba absolutamente prohibido sacarse la mascarilla y estaba prohibido comer dentro del recinto donde se llevaba a cabo el circo, como lo llamó el secretario, ¿no? Me recuerda que el secretario de la convención lo llamó el circo. Así que bueno, era como un circo. Realmente ustedes recuerdan muy bien todos esos pasajes, esos personajes ridículos, mentirosos, verdaderos delincuentes algunos, ¿no? En fin, en fin. Entonces, claro, y llegaron, ¿verdad? Las respuestas, pues. Por ejemplo, Bárbara Rebolledo, que una ex convencional le dijo, veo que al señor Baza le habría gustado que un garzón lo atendiera en su puesto de trabajo, muy burgués, ¿no? Muy burgués. Y claro, dice, lo que no recuerda el vicepresidente de la fracasada convención es que estábamos en pandemia, es lo que yo les dije, sí, estaban en pandemia, entonces no había ninguna posibilidad. Además, hay que recordarle a este señor, Jaime Baza, vicepresidente, en el momento en que Loncón Elisa era la presidenta, un desastre, un fracaso, ambos, los dos, que a 2 cuadras tenían un lugar donde se les atendía, a 2 cuadras, un lugar habilitado para ellos. Así que no sé si él no tenía sanguchitos que comer o cafecito, pero había un lugar cerca. Entonces, claro, no pretende así, le dice el diputado Coloma, fue el que le respondió de mejor manera, a mi juicio, ¿no? Nos pretende hacer creer que con una mísera máquina de café hubiera redactado algo decente. No, el problema fueron ustedes, no la máquina de café, escribió Coloma, ¿no? Juan Antonio Coloma en un tuit. Entonces, claro, todo esto, por eso dije al comienzo, es anecdótico, porque por un lado tenemos la instalación de este Consejo Constituyente, que fue bien distinto
de la payasada anterior, ¿no? Ustedes recuerdan, pifiaron el himno nacional, se armó una pelotera afuera, es una falta de respeto total. Iban disfrazados, parecían monos. Bueno, a alguien les dijo ahora que eran monos peludos, ¿no? Yo creo que le queda súper bien el calificativo a esta gente de monos peludos. Al final, la señora Piergentili se ganó un poroto con esto y quedó para los registros de la historia, que son sí los monos, los monos peludos. Entonces, incapaces de cualquier autocrítica, de cualquier autorreflexión para decir, oh, fracasamos, pero fracasamos porque fuimos muy malos. No fracasamos por la fake news, porque recuerda que esa era la disculpa que daban. No fracasamos por causa de una prensa, no sé qué prensa, si toda la prensa estaba a favor de ellos. Por causa del capitalismo, bueno, eso sí, eso sí. Siempre el capitalismo, siempre son los americanos, en fin. El subsecretario general de la presidencia, Máximo Pavés, también criticó a Baza, ¿no? Entonces, y dice que es importante recordarle lo que se dio en el momento, lo que se vivió en la convención durante la pandemia, que no había ninguna posibilidad de comer ni de tomar nada dentro del recinto, así que de verdad estaba este señor Baza, porque tenía algo que decir, ¿no? Hace tiempo que nadie habla de él, entonces dijo esa tontera, esa payasada, y bueno, y hay que ver los comentarios que se le hicieron a este señor, respondiéndole, ¿verdad? Ahora, hay que recordarle al señor Baza que durante el trabajo de esta convención, que fue un circo, una payasada, ¿no? Se conocieron muchas exigencias entre asesoras de la mesa, muchas, compuesta en ese momento como dije, por doña Elisa Loncón y por don Jaime Baza, y funcionarios, ¿verdad?, de la Secretaría Administrativa que dependen del Ejecutivo, ¿no? En estos mensajes, todo esto está informado, reporteado, ¿no? En estos mensajes se solicitaban almuerzos, claro, servicios de cafetería y transporte privado. Así que, ¿de qué están hablando? Tanto para la presidenta como para el vicepresidente, por supuesto. Por ejemplo, yo me di el trabajo de copiar un texto, ¿no? Hay una conversación entre Loncón, ¿verdad? Y Rayén, que era la asesora de Elisa Loncón, y María Paz, la ayudante de la presidenta, solicitó en ese momento, en esto que yo rescaté, 6 almuerzos, dice, por favor. Y luego volvió como referencia, envió como referencia una lista con platos que fueron ofrecidos a modo de menú del día desde el equipo de la Secretaría Técnica. Estos son diálogos que están ahí, yo saqué algunas cosas porque para completar la anécdota. Dice Rayén, ¿no?, que era la asesora de Elisa Loncón. Rayén, para mañana puede ser pimentón relleno con verdura y queso azul. O sea, la señora Loncón pedía nada más y nada menos que queso azul. ¿Qué me dicen ustedes? Carne al jugo con arroz. Pollo al horno con arroz. El miércoles puede ser arroz saltado con pollo y salsa huancaína. Carne al jugo con puré. Pulpa de cerdo al horno con acompañamiento. Pollo al horno, en fin.
El jueves puede ser papas rellenas con espinaca, costillar al horno con acompañamiento. Y no voy a seguir más porque de verdad esto es lo que está ahí reporteado, están las grabaciones, ustedes las pueden mirar. Y esto era lo que pedía el señor Basey y la señora Loncón. Servicios especiales, transporte para ellos. ¿De qué estamos hablando, señor Baza? Parece que la señora Pierre Gentili sí tiene razón, son muy monos peludos. El señor Baza es un Barça. Pero en fin, amigos, se ha instalado el consejo, eso es lo que importa. Esto otro es anecdótico, pero no deja de ser interesante para hacer las comparaciones. Pero esas comparaciones, claro, son bonitas, son estéticamente importantes, son valiosas desde el punto de vista de la formalidad, en fin. Pero lo que importa realmente es el trabajo que el Consejo hará respecto del anteproyecto constitucional presentado por los expertos que están mandatados por toda la clase política, menos el PDG y los republicanos que nunca participaron de esto. Así que amigos, esos eran los temas, hay otros sin duda, pero estos eran los temas que yo quería conversar con ustedes un poco tarde, ¿no? Pero bueno, más vale tarde que nunca. Ya di las explicaciones, problemilla de luz. El tiempo en Santiago hoy día ha estado muy malo, y lluvia intermitente con mucho frío, y yo creo que eso provoca algún tipo de dificultad, no sé. Pero bueno, amigos, como siempre, gracias por su atención y nos vemos el próximo lunes. Mañana y el domingo este columnista descansa, no lo verán. Preparo material, escribo mis columnas, leo, y bueno, y así se nos va pasando, ¿verdad? Se nos van pasando los días y vamos trabajando y conversando, preparando material para entregárselos a ustedes. Muy amable, nuevamente muchas gracias. Chao, buen fin de semana.